Saludos compañeros y compañeras y señor tutor, mi nombre es Analisa González Bernal, estudiante de regencia en farmacia. Hoy les vengo a hablar sobre la promoción del uso adecuado del tramadol. Contenido: ¿para qué sirve el tramadol? ¿Cuándo está indicado tramadol? ¿Cuándo no está indicado tramadol? ¿Cómo y cuándo tomar tramadol? ¿Cómo almacenar y mantener constante el tramadol? ¿Cómo se debe manejar si el paciente es un anciano? ¿Cómo se debe manejar si el paciente es niño? ¿Cómo se debe manejar si el paciente es mujer embarazada? ¿Cómo se debe manejar si el paciente tiene una enfermedad de base? ¿Qué riesgo tiene el uso del tramadol? ¿Cómo se manifiestan esos riesgos? ¿Con qué medicamentos no se puede usar simultáneamente con el tramadol? ¿Con qué alimentos no se puede usar simultáneamente? ¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y bebidas? ¿Qué precauciones hay que tener si se tiene una enfermedad de base? ¿Qué precauciones hay que tener cuando se debe realizar pruebas de laboratorio? ¿Cuál es la dosis tóxica? ¿Qué puede suceder y qué hacer si se consume una dosis tóxica? ¿Qué sucede si se olvida una dosis? ¿Qué sucede si no se toman las dosis en la cantidad y frecuencias prescritas? Si el medicamento es un antibiótico, ¿qué consideraciones especiales se debe tener? Si el medicamento es de control especial, ¿qué consideraciones especiales se deben tener? Si el medicamento actúa sobre el sistema nervioso central, ¿qué consideraciones especiales se debe tener? ¿Qué se debe revisar cuando se compra el medicamento? ¿Dónde es aconsejable adquirir tramadol? Tramadol. ¿Para qué sirve el tramadol? Calma el dolor y la inflamación. Puede actuar como sedante. ¿Cuándo está indicado? El tramadol se usa para aliviar el dolor moderado a dolores intensos. Las tabletas de acción prolongada y la cápsula de tramadol solo las usan las personas que se esperan de este medicamento para aliviar todo tipo de dolor. El tramadol pertenece a una clase de medicamentos llamados analgésicos opioides, entre paréntesis narcóticos. Funciona al cambiar la manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor, y además es un analgésico de acción central. ¿Cuándo no está indicado? El paciente con hipersensibilidad a sus componentes activos, pacientes con alergias debido al fármaco, pacientes no tolerantes al clorhidrato de tramadol. ¿Cómo y cuándo tomarlo? En momentos de necesidad, en cuanto el paciente se sienta en un estado de dolor fuerte y alto. Seguir respetando las dosificaciones del médico según sea su dosificación y frecuencia en el momento de tomar tramadol. Cómo almacenarlo y protegerlo. Mantener este medicamento en su envase original, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y la humedad. No en el baño. Consérvese el tramadol en un lugar seguro de manera que nadie más pueda tomarlo accidentalmente o a propósito. Cuente siempre las tabletas o cápsulas que queden para saber si le falta alguna. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es anciano? Según sea necesario, puede ser usada en pacientes geriátricos de 65 años de edad y mayores con funciones renales y hepáticas normales. Se recomiendan dosificaciones que no excedan de 300 miligramos diariamente en aquellos mayores de 75 de edad.
¿Cómo se debe manejar si el paciente es niño? No ha sido establecida para niños menores, ya que sus concentraciones no se adaptan al organismo. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es mujer embarazada? Estudios de tramadol no indican que este fármaco no es administrado por mujeres en embarazo ni en periodo de lactancia. ¿Cómo se debe manejar si el paciente tiene una enfermedad de base? Se debe administrar con precaución, ya que de base se está tratando un paciente con patologías graves y no se sabe qué reacción pueda tener sobre este fármaco, qué riesgo tiene su uso. Como es un derivado del opioide, tiene tendencias a crear dependencias en pacientes que frecuentemente hacen mal uso de sus dosificaciones. ¿Con qué medicamentos no se puede usar simultáneamente? Con medicamentos de origen opioides y medicamentos anticoagulantes como la warfarina. ¿Con qué alimento no se puede usar simultáneamente? Tramadol no se debe combinar con medicamentos altos en soya, ya que alteran su absorción. ¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y bebidas? Las precauciones que se debe tener en cuenta son no ingerir bebidas alcohólicas y comidas altas en sol, en yodo. ¿Qué precauciones hay que tener si se tiene una enfermedad de base? Tramadol no se debe administrar en pacientes con antecedentes esquizofrénicos, ya que aumenta su nivel de alucinación con las benzodiazepinas. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se debe realizar pruebas de laboratorio? No ingerir por lo menos ese mismo día tramadol para no alterar su resultado. ¿Cuál es la dosis tóxica? Máxima de 246 miligramos por kilogramos. ¿Qué puede suceder y qué hacer si se consume una dosis tóxica? Puede causar adicción, sobredosis o quizás la muerte. En casos de dosis tóxicas, consultar a su médico lo más pronto posible para así tomar las medidas pertinentes de una desintoxicación. ¿Qué sucede si se olvida una dosis? Una dosis podría tener síntomas de abstinencia desagradables. ¿Qué sucede si no se toman las dosis en la cantidad y frecuencias prescritas? Puede provocar un gran cuadro de ansiedad compulsiva y frecuentar signos de ansiedad. Si el medicamento es un antibiótico, ¿qué consideraciones especiales se debe tener? No es un antibiótico, de lo cual se debe tener en cuenta con qué precauciones se debe administrar si se toma con antibióticos. Si el medicamento es de control especial, ¿qué consideraciones especiales se debe tener? Tramadol no es un medicamento de control especial, aunque lo debería ser porque es un derivado de los opioides, el cual puede causar dependencia y signos de ansiedad y abstinencia, de lo cual se debe llamar a su médico para tener precauciones sobre su uso. Si el medicamento actúa sobre el sistema nervioso central, ¿qué consideraciones especiales se debe tener? Se deben de tener las mismas precauciones en las que se debe de pedir consentimiento médico para su uso. Tramadol es un medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central, por lo cual no es recomendable que se administre con otras sustancias psicoactivas que delimiten el sistema nervioso central. ¿Qué se debe revisar cuando se compra el medicamento? Revisar su fecha de vencimiento, el medicamento correcto, la dosis correcta, que el medicamento no esté imperfecto o con defectos, verificar que sí sean medicamentos confiables y de laboratorios reconocidos o que por lo menos tengan el registro INVIMA.
¿Dónde es aconsejable adquirirlo? En su farmacia o droguería de confianza. Referencias bibliográficas sacadas de google.com. Muchas gracias por su atención.